Listo. Juan 11:32. Bueno, el contexto es el siguiente para entenderlo. Ya estaba persiguiendo al Señor para apresarle y matarlo. Bueno, más que él no lo podían matar. Él se iba a entregar por nosotros, amén. Pero lo estaban persiguiendo para apresarlo y pues ya tenían un plan para el Señor Jesucristo, para que él, porque estaba haciendo tantos milagros y había tantas conversiones, y habían tantas personas que habían nacido de nuevo en el Espíritu. Eso es tremendo. Entonces el enemigo quería perseguir, obviamente, ese espíritu de resurrección. Y él se había ido a una provincia y estaba por el Jordán y estaba haciendo milagros. Y a pesar de que hacía milagros, los religiosos, los que lo perseguían, no querían creer en él. Porque si creían que él hacía esos milagros y que era el Salvador, tenían que creer en todo lo que el Señor habló. Y lo que el Señor habló fue vida y resurrección, pero también habló del reino de los cielos, de los principios, de la paternidad de Dios. Y no querían creer, así hubiera muchos milagros, no querían creer, querían, al contrario, que Él fuera crucificado. Y bueno, el Señor estaba allí porque además estaba yendo a otro lugar, y fue cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y le avisaron de una manera tan curiosa, y esto nos da un dato importante para lo que vamos a hablar, porque le dice el que amas. Y es que tenían tanta familiaridad con esta familia. Estaba Lázaro, estaba Marta, María, ya vimos el testimonio precioso de María y seguramente Marta también, todos Marta era muy de hacer cosas, ¿no? Pero todos amaban al Señor. Era como su casa también. Tanto es así que Marta se atreve a decirle al Señor hasta una peleita familiar, o sea que tenía confianza con el Señor. Qué precioso saber que Jesús tenía esa apertura, ¿no? Nos imaginamos un Jesús como rígido. No, es que lo más amoroso, lo más precioso. Y tanto así que Marta va y le dice: Señor, dile a mi hermana que me ayude. O sea, eso tenía que tener mucha confianza con él, porque para que uno le diga eso al Señor. Y bueno, fue cuando el Señor le dijo que ella había escogido la mejor parte, y no era que Marta no valoraba lo que hacía Marta por él y por los discípulos, sino que le decía: primero ven a mis pies y ya después busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás también vendrá. Y seguramente Jesús valoraba esto. Entonces le dieron la noticia que Lázaro estaba enfermo. O sea que los que son amigos de Dios, los que aman al Señor, también les puede pasar cosas. También se pueden enfermar. También ocurre cosas para las personas que aman al Señor y que son amigos de Él. Y le dicen eso y Él no va ahí mismo. Se queda 2 días, dice la palabra de Dios. Se quedó 2 días y él hubiera podido inclusive mandar una palabra. Y claro, cuando le dicen al Señor, él dice: esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para la gloria del Señor. Y el Señor te dice que la situación por la que estás pasando, por difícil que sea, no va a ser para muerte, sino para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con la resurrección. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Entonces, bueno, y le dicen al Señor: no, Señor, no vayas allá porque allá te van a matar. Y el Señor le dice algo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo. Le dijo: yo ando en la luz. Y el que anda en la luz no debe tener miedo, porque la luz está. Claro, él tenía una conexión con el Padre, y el Padre ya le dijo: ve tranquilo, porque además cuando el Señor ya se iba a entregar, él ya sabía que era su hora. Porque antes, cuando lo iban a atrapar, no podían. Yo creo que en el espíritu se iba, yo no sé cómo hacía el Señor, pero no lo podían atrapar. Él se dejó, digamos que cuando apresar, porque era su hora y él lo había dicho. Entonces dice: no, yo ando en la luz de mi Padre, yo sé lo que va a pasar. Y le dijo: no hay problema. Bueno, entonces ya vuelve a Betania, a donde esta familia,
Y cuando llega, Lázaro había muerto. Y es más, el Señor le había dicho a sus discípulos, Él supo en el momento que Lázaro partió, porque le dijo a sus discípulos, Lázaro está dormido. Y entonces entendieron que, bueno, entonces está dormido es que está sano, porque el que duerme y come es que está sano. Le dijo, no, él partió, le estaba hablando que la muerte es como un cerrar y un abrir de ojos, ¿no? Porque nosotros cuando partamos es que cerramos los ojos, pero estamos ya en la gloria del Señor, los que estamos en Cristo. Y bueno, entonces va a la aldea, llega a la aldea y acontece eso que dice acá. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, hay antes otro pasaje, pero vamos a ver este corto porque no alcanzamos. María cuando llega a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, lo mismo también hizo Marta, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y tenía toda la razón. También Marta le dice lo mismo. Marta, ella fue la primera. Marta fue la que va al encuentro primero y le dice, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera partido. Y es cuando el Señor le dice, pero yo soy la resurrección. Y el Señor te dice hoy, yo soy la resurrección. Amén. Entonces le dice lo mismo a María. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Sí, qué lindo, ¿no? Saber que él no estaba llorando por Lázaro, porque él ya sabía que el Padre le había concedido esa resurrección. Estaba llorando por el dolor de sus hermanas. Y qué lindo saber que Dios se conmueve con lo que estás pasando. No es que Jesús esté ahí como, ay, no, Él se conmueve. Y creo que se conmueve más que cualquiera. Y yo me pregunto, Señor, si uno ve las cosas y le da tristeza, ¿cuánto más tú? Y a veces se nos olvida que el Señor pues tiene sentimientos, somos imagen y semejanza de Él. Él es espíritu, pero también se dice la palabra que se angustia, que se contrista y Él se conmueve con lo que tú estás viviendo. Pero es que Él tiene un plan mayor y Él tiene principios, ¿no? Y entonces dice ahí que le preguntó, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Bueno, dice Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia, pero el más precioso porque nos hace ver cómo el Señor se conmueve con lo que tú y yo pasamos, con lo que las naciones pasan. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí viene la queja. Siempre tenemos como esa tendencia a echarle la culpa al Señor de las cosas. Si hubieras estado, si no hubieras hecho, ¿por qué no me sanaste? ¿Por qué no hiciste? Y Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Ya vimos el domingo pasado cómo eran esas cuevas que tenían piedras y lo dejaban por un tiempo ahí y después ya cuando estaban solamente los huesos ya los ponían en un lugar para que también pudiera servir para otro, como un mausoleo, ¿no? Entonces el Señor dice, quita la piedra, y el Señor te dice, quita la piedra que pueda haber en tu corazón para recibir el espíritu de resurrección. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya vamos a ver qué significa eso, porque es de 4 días, vamos a declarar 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, menos mal que le obedecieron. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos, ¿a dónde? A lo alto. Es importante para el espíritu de resurrección que nuestros ojos espirituales estén enfocados en lo alto, no acá, porque yo creo que si él hubiera estado viendo la muerte y que todos lloraban, y me da risa que uno de los discípulos dice, bueno, entonces cuando el Señor le dice, ya murió Lázaro, bueno, vamos a morir con él. Así somos los seres humanos, ¿no? Y el Señor miró al cielo y díjese, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea que él ya antes
había hablado con su padre de este asunto. Por eso dijo, yo ando en la luz. Y la luz tiene una voz. La luz tiene la voz porque la luz ya sabemos que es Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces él ya sabía, porque ya el Padre le había dicho que le iba a conceder. Por eso dice, yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Hay muchos Lázaros que el Señor va a sacar de esas postraciones, y era su amigo, era su discípulo, se quedaba en su casa, era alguien bien cercano. Pero el Señor te dice, si tú estás en esa condición, el Señor te quiere sacar de ese lugar. Y por eso le dice, Lázaro, da una orden. Y por ejemplo, hoy sentí una orden de recuperación. Un decreto para muchos de recuperación. Y ahora somos su voz. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo, desatarle. Dile al que está al lado, nos toca desatar y dejarle ir. Amén y amén. Aleluya. Yo me acuerdo que fuimos a ¿cómo se llama por acá, que es en la Sierra Amor? A Tusco, no, por algunas razones no quería yo ir. Y fue un lugar bien difícil porque era en un parque, nosotros acostumbrados siempre a darle honra al Señor con lo mejor, en un lugar que esté la gente concentrada, ahí los niños jugaban. Y llegó a esa cruzada, era un tiempo de oración. Puros abuelitos, lindos, eso sí, pero se dormían, estaban dormiditos, todos dormiditos. Y yo, Dios mío, y el ambiente no era fácil. Y empezó a orar el pastor, y yo dije, yo como que estaba mirando la hora a ver a qué horas nos íbamos porque nos regresábamos ese mismo día. Y resulta que yo toda afanada, como angustiada, el pastor sí entró en el espíritu, entró en la luz ahí, entró en el espíritu. Y desde ahí empezó a ministrar y fue tremendo, qué liberación. Yo no sé, acá no creo que sí, Teresita nos acompañó y bueno, y Sori, ¿no? Ay, qué lindo, ellas son esas escuderas preciosas. Creo que Kenny también, ¿o no? Sí, creo que sí. Bueno, y resulta que estábamos en la unción porque eso sí ya, los abuelitos caían bajo el poder de Dios, había liberación. Y yo sentí una palabra de que había una mujer que su esposo estaba como Lázaro, y eso es una palabra para varias, que había una mujer que estaba luchando con alguien que estaba como Lázaro, y que esta mujer estaba pasando un momento muy difícil con su esposo, pero que el Señor le decía a su esposo, como hoy también está decretando a los esposos, Lázaro, sal fuera. Y bueno, lo declaré así. De pronto llega un borrachito a ese lugar y era el esposo de esa hermana, y bueno, yo sí creo que Dios hizo algo ahí, porque este hombre estaba muerto. Y a veces peleamos con las personas físicamente o emocionalmente, pero la persona puede estar atrapada ahí, como pasó con Lázaro. O si pasó con un amigo del Señor, cuánto más con personas que no tienen a Cristo. Y a veces estamos peleando y nos entristecemos en lugar de ir a esa luz que dice el Señor. Esa luz es Jesús y la resurrección, conectarse con eso. Y el Señor te va a dar una palabra en un momento dado. Y por el contrario, a veces lo que hacemos es decretar más muerte con nuestra voz. Y de verdad que yo creo que este es un tiempo donde Dios quiere que nos activemos en ese espíritu de resurrección. Y para eso tienes que pasar 4 días. Porque es que esto es muy fácil decirlo acá, pero es que para ver una resurrección hay que ver una ¿qué primero? Una muerte. O sea, si quieres ver una resurrección, tienes que ver una muerte, ¿no? Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que tener. Y cuando el Señor se conmueve, porque el Señor se conmueve, pero Dios es un Dios de principios y de luz, de reino de los cielos. Entonces el Señor les dice, muevan la piedra,
Marta lo primero que le dice, Señor, hiede ya. Y mire lo que dice hiede, lo que significa: apesta, contamina, fastidia, carga, cansa, asquea. Mejor dicho. Y hay circunstancias en nuestra vida que como que ya están ahí, mejor la piedrita ahí, yo ya no quiero ni verlo. Oh, ya eso, mi matrimonio, y bueno, yo sigo ahí, pero mejor miro para otro lado. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos como eso, que está en esos 4 días. Porque normalmente la resurrección que habla la palabra de Dios es de 3 días. Eso está en Oseas. El 3 días significa mucho espiritualmente. ¿Se acuerda de Jonás, que estuvo 3 días? La señal que el Señor habló de Jonás de los 3 días, que es muerte para resucitar. Pero ¿por qué 4 días? Yo decía, Señor, ¿pero por qué 4? O sea, todo tiene un propósito en el Señor. Y es que vamos a ver que este 4 día es importante para los hijos de Dios. Porque el Señor se entregó, Él estuvo 3 días, dice la palabra de Dios. Resucitó al 3er día. Pero resulta que nosotros como hijo de Dios, muchas veces vamos a resucitar al 4 día. Y el 4 día es lo que habla acá de Lázaro. Lázaro era su amigo. Lázaro caminaba con él. Lázaro escuchaba la palabra de Dios. Y en un momento le dio una enfermedad. En un momento murió. Y no es que Dios le haya mandado la enfermedad para que él se glorifique. Él no le puede mandar una enfermedad porque en el reino de los cielos no hay enfermedad. Sino que seguramente Lázaro tenía una condición física que no estaba resucitada. Y hay muchas cosas en nosotros que no están resucitadas. De pronto te ha salido, como pasa en este tiempo está saliendo mucha enfermedad, porque hay un tema espiritual de enfermedad. Emocionales, en este tiempo la gente está muy movida emocionalmente, porque yo también he estado con tristeza, con amargura, con resentimiento, con frustración, con dolor. ¿A alguno le parece familiar eso en este tiempo? Y uno dice, oiga, pero ¿por qué me está saliendo esto ahorita? No te desanimes, es tiempo de resurrección. Y eso lo tenías. Y eso estaba por ahí en una raíz. Y por eso todo lo que tenemos tiene que pasar por resurrección, hasta los órganos. Y yo he sentido una alegría acá, porque sentí que en un momento dado en este ministerio, como el Señor nos mostró hace muchos años, que hay órganos nuevos. Y entonces si tienes un órgano que te está fallando, en el corazón primero que todo, que ese es el más importante. Porque mire que muchos veían milagros y no se convertían. Porque más allá del milagro que necesitas, tú y yo necesitamos convertirnos, el corazón. Pero todo lo que tenemos tiene que resucitar. Dile al que está al lado, todo lo que tienes tiene que resucitar. Y la diferencia es qué vas a hacer con eso que tienes. O vas a traer más muerte, porque eso pasa, nos da algo y nosotros lo que hacemos es, como estos discípulos, Señor, entonces vamos a morir juntos acá. A veces sí, estamos en una situación difícil y dice la palabra de Dios, me gustó ayer que nos dijo que por las tribulaciones entramos al reino de los cielos. Ustedes y yo llegamos por alguna necesidad. Y a veces las tribulaciones, dice la palabra en Hechos, si nosotros sabemos, es para llevarnos a activar un principio del reino de los cielos, para resucitar esa área. Si estás mal con tu matrimonio es porque el Señor quiere resucitarlo, pero hay una manera de resurrección. Si estás mal en las finanzas es porque el Señor quiere resucitar tus finanzas. Bueno, Él ya la resucitó, el tema es que tú la actives y yo la activemos. Entonces, siempre el Señor querrá, y por eso siempre el Señor querrá resucitar, porque eso es, el Espíritu de Cristo es resurrección. Amén, iglesia, ¿nos queda claro? Y dice la palabra de Dios, necio. A ver, ¿a quién le cae esa palabra? Algunos, a nosotros a veces. Lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. Y a veces nos toca morir. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir.
Tranquilo, si estás sembrando en angustia, no digas, ay, yo acá sembrando en esta angustia y así va a ser mi vida. Bueno, si sigues diciendo eso, de pronto sí. Pero cuando tú siembras para morir a algo que tienes que morir, y lo que siembras para morir a eso, no es que vayas a seguir con la angustia, es que eso va a resucitar. Por eso dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y es importante entender eso. Y también en 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Entonces, nosotros venimos de un alma caída y un cuerpo caído, ¿cierto? Venimos con órganos que ya están con herencia. Venimos con sentimientos que también, con herencias de maldición. Y por eso es importante el espíritu de resurrección, que cuando venimos a Cristo empieza a operar. Pero hay cosas que van saliendo, y si van saliendo no es para que nos frustremos ni nos amarguemos, es para que actives ese espíritu de resurrección. Dale un aplauso al Señor, que es precioso. Dice el postrer Adán, ¿quién es? Ese espíritu vivificante, y el que está al lado, ese espíritu vivificante. ¿Pero de dónde empieza? Del espíritu. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que Adán, pues él fue hecho del barro, o sea, esa parte, y además ya con la caída, ya no tuvo la naturaleza celestial, y pues él tenía el espíritu, pero lo que quedó mal fue el alma y el cuerpo. Por eso es que tenemos que resucitar en el alma y en el cuerpo, dice acá. Dice, así como hemos traído la imagen terrenal, porque nosotros somos cuerpecito, dile que está hazle hacia el que está al lado a ver si tiene cuerpo, a ver si sí. Y pellízcalo a ver si es terrenal. No, mentiras. Dice, así como hemos traído la imagen terrenal, traemos también la imagen celestial, pero esa tiene que resucitar. Y si estás batallando con tu frustración, con tu amargura, con tus celos, con tu resentimiento, eso está ahí y tiene que morir, y Dios está permitiendo que te pasen cosas para que mueras. Dile que está al lado, Dios permite para que mueras y resucites. A veces nos quedamos ahí en el sepulcro, llorando. Y por eso dice acá que traemos la imagen celestial. La imagen celestial está en ti, Cristo está en ti, ese espíritu de resurrección está en ti. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Yo este pasaje lo utilizo mucho para las partidas de las personas, pero no es para las partidas únicamente, es para ahora, amén. Ni la corrupción hereda, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces queremos que Dios haga con nosotros y no morimos a eso viejo, y tenemos que morir a todo lo que es el sistema del mundo. Por ejemplo, el pastor hablaba de la bendición de sembrar, de entrar al reino de los cielos, y tenemos un testimonio de Alejandra que creo que estaba escuchando, que tremendo testimonio, Aleja, para que lo grabes. Y es cierto, entonces uno tiene que morir al diseño del mundo, que le dice a uno el mundo cómo manejen las finanzas, pero cuando yo lo traigo al diseño de Dios, al reino de Dios, esas finanzas van a resucitar. Ahora, si no han resucitado, tienes que ver por qué no han resucitado. Entonces, por eso dice, y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción, esto mortal se haya vestido en inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida está la muerte en victoria. Y no solamente está hablando de la muerte física, que también el Señor dice la victoria más grande, una conversión. Pero miren lo que hay que hacer. El Señor les dijo, muevan la piedra. Él no le dijo, bueno, voy a mandar a ángeles para mover la piedra. El Señor siempre actúa con nosotros en lo natural. Señor, sáname. El Señor dice, yo te voy a sanar, pero te voy a decir qué tienes que hacer. Perdonas esto, al otro. Quita la piedra. Y a ellos les tocó quitar la piedra y olía bien feo. Todos estaban, dice que, imagínense esa descripción. Y hay cosas que no ha venido el espíritu de resurrección porque no somos obedientes.
porque lo queremos a nuestra manera, porque no le hacemos caso al reino de los cielos a través de Cristo. Pero bueno, estos discípulos y nosotros también vamos a hacer caso y vamos a quitar esa piedra. Esta semana que estábamos ministrando, ¿no, Tere? Me impactó. Estamos ministrando a una persona y el Señor es tan lindo que toma los temas que damos y nos enseña. Bueno, es que creo que Él los da también para ministrar. Entonces estamos ministrando a una persona y el Señor mostraba que ya la piedra no estaba. Porque yo creo que ya el Señor en la resurrección quitó toda piedra del enemigo. Pero mostraba que habían puertas que eran como falsas, ¿no? Puertas como sobrepuestas. O sea que a pesar de que habían quitado la piedra, la gente no pasaba porque había una puerta. Pero que esa puerta era tan fácil de remover. Y a veces nos pasa, ya el Señor venció la muerte. Y no solamente estamos hablando de la muerte física. Toda muerte ya la venció Jesús. Sorbida está la muerte en victoria. Bueno, acá algunos necesitan resurrección hoy. Sorbida está la muerte en victoria. Y ya la removió, pero sí hay puertas y esa puerta puede ser tu mentalidad, la mía. Ya está la resurrección. Por eso es importante estar en la luz y escuchar. Y entonces quitaron y el Señor ya pudo dar una palabra. Pero muchas veces no recibimos la palabra porque nosotros tenemos una piedra ahí en el corazón, nuestro espíritu está cerrado, mi mente también, yo creo que mi boca también, hablando a veces cosas que no son. Cerrado el espíritu, ojalá la cerráramos para otra cosa la boca, pero nos pasa lo contrario. Entonces, y en el reino de los cielos opera por los principios. El reino de los cielos opera por los principios. No es que llores, no es que te quejes, opera por los principios del Señor. Él se conmueve. Pero ellos tuvieron que quitar la piedra y el Señor ahí decretó la palabra. Y Lázaro salió de ahí. Y el Señor te va a dar palabras en estos días. Palabras para resucitar esa área que tiene que resucitar. Porque todo, como dice acá, todo lo que estaba antes en muerte, tu manera de pensar, nuestra manera de manejar nuestras finanzas, el cuerpo, las relaciones personales, el matrimonio. Ahorita cuando el pastor decía, es como cuando se casan, que de pronto dice, bueno, yo me caso, pero mis finanzas no. O sea, yo sigo manejando mis finanzas. No, eso no es así. Entonces, hay un diseño de parte del Padre, un diseño de resurrección. Y la resurrección es entrar en el reino de los cielos. Dile que está al lado, la resurrección es entrar en el reino de los cielos. Esa es la resurrección. Y bueno, el Señor le dijo algo, es que tenían que desatarlo. Hay cosas que requiere porque tenemos ataduras en la mente, en los ojos, tenemos ataduras, pero qué lindo saber que hay un poder de resurrección. Y no te desanimes, de pronto estás orando por un ser querido y hay cosas que Dios está haciendo. Pero tú tienes que desatar y decretar esa palabra que el Espíritu Santo te diga. Y eso no es hacer decretos en la carne y en las emociones. A veces somos muy a darlas, sí, yo declaro, pero mi espíritu, no hay fe, no hay espíritu, no hay lo celestial, dice la palabra. Pero en ti está lo celestial porque está Cristo en tu espíritu, el Espíritu Santo. Y es que nos conectemos más con ese reino precioso y en una sola palabra el Señor va a hacer que ese muerto resucite en tu vida, en tu familia, en tu nación. Demos un aplauso al Señor por ese espíritu de resurrección. Aleluya, amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. ¿Me ayudas, Bellita? ¿Me acompañas, amor? Bueno, yo creo que nos toca pedirle perdón al Señor porque creo que a veces no hemos entendido por qué nos pasan las cosas. De pronto estás pasando un momento de dificultad, estamos pasando un momento de dificultad en las naciones y había mucha muerte. La peor muerte es la espiritual. Por eso el Señor le dijo a Marta que lo más importante era la resurrección.
Y Dios está permitiendo en este tiempo que salga a la luz, porque cuando ya sale a la luz es expuesto y ya se puede reprender, o ya la palabra de Dios puede entrar. Y vamos a pedirle al Padre en esta noche que seamos esos hijos de resurrección, esos hijos que activan ese reino. Jesús pagó un precio tan alto, familia, tan alto. Padre, hoy te pedimos perdón. Y a ti, precioso Salvador, pagaste un precio tan alto para resucitar todas nuestras áreas. Nuestra alma, nuestro espíritu, que es el más importante, aún nuestro cuerpo, Señor. Y perdónanos si no hemos entendido cuál es el camino a la resurrección, Señor. Perdónanos si resistimos a morir a lo viejo. Si todavía queremos conservar lo viejo en nosotros, aunque huela mal. Si le ponemos una piedra, Señor, o aún no quiero ver las circunstancias por lo que está pasando mi nación, mi ciudad, mi familia, porque creo que no se puede hacer nada. Y queremos pedirte perdón, Señor, si estamos como esos discípulos que decían, vamos a morir allá con ellos. Perdónanos por nuestra tristeza, por nuestra necedad. Perdónanos si no estamos sembrando con fe. Y si aún estamos pasando tiempos difíciles, es una oportunidad para activar tu reino, para activar esa resurrección que tanto te costó, Jesús, para nuestras familias, para nuestras naciones. Señor, Lázaro fue un testimonio vivo. Y dice que muchos creyeron por Lázaro, por eso permitiste que fuera al cuarto día. Padre, y muchos que te aman, muchos que son amigos tuyos, seguramente nos hemos preguntado, ¿por qué permitiste que muriera esa área en mi vida? ¿Por qué está pasando esto en mi vida, en mi corazón, en mi salud? Y Señor, sé que no es tu culpa. Sé que si estoy pasando alguna condición es por cosas mías o de este mundo caído, o mis ancestros, tantas cosas. Pero lo que sí sé, Señor, es que en ti hay ese espíritu de resurrección. Ayúdame a ir a ti, Jesús. Y la piedra que tengo que remover, Señor, dime cuál piedra que tengo que remover. Y perdóname si no estoy viendo la luz. Perdóname si solamente estoy viendo las tinieblas y ellas son las que me hablan, que es imposible. Y de pronto tengo amargura y resentimiento y frustración. Y ayúdame, Espíritu Santo, a ver esa luz, a oírla, a oír tu palabra, Señor. Y hacer lo que tú me dices en esa área, que estoy pasando batallas, que estoy pasando luchas. Y que estás permitiendo para que yo muera a eso. Que yo lo siembre por fe. Así me cueste, Espíritu Santo, ayúdame. Lo he querido hacer a mi manera. Lo he querido hacer a la manera del mundo. Pero hay una sola manera, la celestial, la del reino de los cielos. La que ya tiene el espíritu de resurrección, Señor. Y oramos por aquellos que están en hospitales, en clínicas. Aquellos que la iglesia cristiana tiene que llamar, Señor. Somos tu boca, Señor. Somos tus brazos para mover esas piedras, para mover esas puertas, Señor, que no dejan salir a las personas de desesperanza, de religiosidad, de tantas condiciones. Ayúdanos a hacer esa iglesia, ese cuerpo tuyo, que tiene palabras en el espíritu, Señor, no solamente en el alma, para declarar vida y resurrección donde el enemigo ha querido traer oscuridad y muerte, Señor. Señor, es el tiempo que estás llevando a la iglesia a niveles más altos de fe, de resurrección. Y oramos, Señor, para que la iglesia cristiana, para que tus hijos activen, Señor, ese espíritu de resurrección.
El mismo que te levantó a ti, Espíritu Santo, ese Rúa. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, que yo pueda meditar en ella, que yo pueda tener entendimiento y caminar en ella, Señor. No solamente sea una linda prédica, Señor, sino que yo pueda activar en mi vida, en mi familia, en mi nación. Oramos por las naciones. De pronto huele a feo la situación, como que quisiéramos poner una piedra, y a veces nos endurecemos, Señor, con lo que pasa en mi nación, en mi familia. Pero renunciamos a esa dureza. Renunciamos, Señor, y ayúdanos a hacer lo que tú dices que hagamos, porque hay esperanza. Hay esperanza en esta tierra, hay esperanza en las naciones, hay esperanza en tu vida, en tu economía. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu amor y tu poder. Amén y amén. Dame un aplauso al Señor.